es el tema fundamental en la Biblia, la fe. Luego vamos a hablar de las creencias. En el marco de las creencias entra el tema de las doctrinas. Por tanto, ahí entra el tema también de la teología. Aunque parte de mi propuesta en la Escuela de Predicadores es que la teología puede estar al servicio del primer aspecto, que es de la fe. Y cuando la teología está al servicio de la fe, entonces se vuelve una herramienta indispensable para el que predica. Pero cuando la teología deja de estar al servicio de la fe y se pone al servicio de las creencias, allí empantana la vida espiritual de una persona y de una iglesia. Ustedes irán viendo, apaguen esto, hijo, para que puedan ver bien. Hágame en una división, así no, división, la fe a un lado. También ve. ¿Y qué es eso que tiene de sombra ahí? Va, y me divide así, la fe a un lado, las creencias a otro, así de corrido no. Quiero un cuadro, les dije, no. Durante mucho tiempo, los pastores y las iglesias le han reclamado a los seminarios y a los institutos bíblicos y a las universidades, les han reclamado que cuando un miembro de su iglesia se incorpora a un seminario o se incorpora a una universidad a estudiar teología, siempre les han reclamado que esa persona que comienza a estudiar teología poco a poco va perdiendo la fe, va perdiendo la espiritualidad, va perdiendo la mística del servicio. Y siempre se ha reclamado que la gente que se mete a estudiar teología va perdiendo el poder espiritual para predicar y para ministrar. Y se pone como ejemplo muchas veces a una persona que nunca va a estudiar teología, pero está llena de una autoridad espiritual para hacer cosas que el que ha estudiado teología no puede hacer. Y no solo eso, sino que en muchas ocasiones el que no ha estudiado teología, pero está revestido de una autoridad, a veces predica, evangeliza y ministra no solo con mayor autoridad, sino con mejores resultados que aquel que ha estudiado teología. El que ha estudiado teología se vuelve seco, frío, incapaz, predica y nadie se convierte. Predica el zapatero que no estudió teología y se convierte en 20. Y el que estudió teología, nada. Y esto ha sido un gran reclamo para la iglesia, o de la iglesia, mejor dicho, a las instituciones encargadas de enseñar teología. Porque la teología, y aquí vamos, ha estado al servicio de esta dimensión que le vamos a llamar las creencias, y no ha estado al servicio de la fe. ¿Qué queremos decir con la fe? ¿Qué queremos decir con las creencias? ¿A qué nos estaremos refiriendo al hablar de una iglesia de fe y de una iglesia de creencias? Una iglesia de fe, una persona de fe,
es aquella que ha identificado algunas realidades espirituales a las cuales le apuesta la vida. La fe es la actitud de una iglesia que vive para reproducir en su experiencia propia los desafíos de Dios a su vida. La fe, diríamos, la fe es ese momento de existencia humana en el cual nosotros tomamos decisiones de vida. La fe es cuando nos enrumbamos en un sendero donde creemos firmemente que ahí camina Dios, que ahí está Dios. Es el rumbo con el cual Dios nos marcará nuestra vida. La fe es la experiencia de encontrarnos con el Señor y poner nuestra vida en el rumbo que el Señor nos ha marcado. Fe es Saulo de Tarso caminando con una serie de soldados viajando hacia Damasco, y de repente en el camino tiene una experiencia espiritual, una experiencia espiritual. La fe no tiene que ver con un pliego de doctrinas. La fe tiene que ver más con una experiencia de Dios que reorienta nuestra vida, que reorganiza nuestra vida, que pone nuestra vida en un rumbo nuevo. Esa es la fe. Saulo de Tarso llevaba una dirección, y tendríamos que decir que era una dirección religiosa, pero no espiritual. Y aquí traemos la primera distinción: fe espiritual, creencias, religiosidad. Aquí traemos una primera característica de ambas dimensiones, de ambos momentos. La fe es una, quitarle la tilde, vos que no lleva tilde, hombre. Es una experiencia espiritual, Es un componente esencial al tema de la fe. Ponerle una rayita para saber que no está al mismo rango de la fe, que es una subdivisión de la fe. Ponerle aquí una raya, un guión o un asterisco, no sé ahí qué. Ve. Dentro de lo amarillo poner una ruedita aquí, ve, nada más, ve. Una ruedita o un guión negro aquí, ve. Vale. La fe no es el resultado de entrar a un proceso formativo. La fe no es asunto de entrar a una catequesis, a un discipulado.
a una universidad. No, no. La fe es una experiencia de vida, una experiencia espiritual. Saulo de Tarso va a replantear su existencia cuando él va camino a Damasco. Él tuvo una experiencia espiritual que le impregnó fe. Él allí tuvo fe, porque la experiencia espiritual que tuvo le replanteó la mente, le replanteó la existencia, le replanteó la vida, le replanteó la fe. Entonces él tuvo una experiencia espiritual que le proveyó de una fe diferente, no de una doctrina, de una fe. La creencia más que una experiencia espiritual, la creencia es diríamos un conjunto de doctrinas. Esa es la creencia. Es un conjunto de doctrinas. Es una plataforma dogmática. Las creencias son las construcciones doctrinales que se levantaron en ese pueblo que un día tuvo fe. Un día ese pueblo pasó de una dinámica de fe, pasó a una dinámica de creencias. Ese pueblo pasó de tener experiencias espirituales que le reconfiguraron la vida, pasó a ser un pueblo que se identificaba con ciertas doctrinas, con ciertos dogmas. De tal manera que hubo un momento en que las personas eran parte de la iglesia no por una especie de experiencia espiritual, sino por una adhesión a doctrinas. La gente era cristiana ya no porque tenga una experiencia de Dios que le cambió la vida, sino que es cristiana porque asimiló ciertos dogmas, se afilió a cierta doctrina. Entonces, una iglesia basada en la fe es una iglesia a la cual las personas se adhieren por una dinámica espiritual que les cambia la vida y pone la vida en una dirección específica. Pero también se puede ser iglesia a partir de las creencias. La gente se siente parte de una iglesia porque cree la doctrina de esa congregación, se afilia a los dogmas o a las doctrinas de una determinada iglesia. ¿Me van captando, hermanitos? Si hay preguntas, levante la mano y hágalas. Inquietudes que vayan surgiendo a lo largo de esta explicación, vaya haciéndomelas ver para ver cómo trabajamos sus inquietudes. Si hay preguntas, levante la mano y hágalas. Inquietudes que vayan surgiendo a lo largo de esta explicación, vaya haciéndomelas ver para ver cómo. Puesta así las cosas, la historia de la iglesia tiene bien marcada y bien definida estos ámbitos, y podemos afirmar
las siguientes, diríamos, las siguientes tesis. Podríamos asentar las siguientes aseveraciones. Podríamos decir que la iglesia, el movimiento de Jesús, que nace en Galilea y luego de Pentecostés comienza a desarrollarse con un ímpetu espiritual, podemos decir que la iglesia primitiva, las primeras comunidades creyentes, era un movimiento de fe. Tenían a veces algunas explicaciones de su fe distintos, pero no interfería en considerarse a esas comunidades que podían pensar diferente. No había problema para considerarles comunidades de fe. La gente se incorporaba a la iglesia por una experiencia del Espíritu, por una experiencia espiritual. La gente era parte de la vida de la iglesia, no tanto por rezar un credo, sino porque tenía una experiencia espiritual que la amarraba a Jesús de Nazaret, y su vida tenía como desafío reproducir la vida de Jesús en sí mismo. Es decir, la fe era una cosa de valores, de principios, era una cosa de vida, era una cierta manera de ser. La fe nos pone en una perspectiva de una manera de ser. Y aquí ponelo como segunda característica. La fe nos pone, y se lo puede subir más para que puedan verlo bien. La fe es una manera de ser, de existir. El movimiento que se formó en torno a Jesús y las primeras comunidades cristianas entendieron la fe, entendieron el evangelio como ciertos principios de vida. Por eso para ellos la fe es una manera de ser. Es por ello que en el libro de los Hechos se van a utilizar a lo menos 3 términos para hablar de la iglesia. Una de las primeras referencias que se usará para hablar de la iglesia es esos que son del camino. Los del camino es una primera manera de cómo se va a hablar de los creyentes, porque camino es una metáfora que describe el caminar de las personas sobre la tierra. Camino es una metáfora que habla de proceder, de actuar, de caminar, de ser. Desde el principio se entendió que los cristianos se apegaban a una cierta manera de vivir. Eso era la fe, una manera de vivir, una manera de existir, una manera de ser. Para los primeros cristianos, asumir el evangelio
era asumir un modo de vida. Para los primeros cristianos, la verdad del cristiano se evidenciaba en su manera de vivir. ¿Cómo vivían? Esa era su verdad. Esa era, digamos, su apego a Jesucristo. Una manera de vivir. Esa fue la primera metáfora que se usó. Los del camino. Es decir, aquellos que caminan de cierta manera. El cristianismo no se miró desde el principio como un dogma. El cristianismo se vivió como una manera de vivir, una manera de ser. ¿Me van siguiendo? Una manera de vivir que nacía en una experiencia espiritual. Esta experiencia espiritual modificaba su conciencia, replanteaba su conciencia y comenzaba a vivir de una manera distinta. No solo se le llamó los del camino, se les llamó también discípulos. Otro de los títulos en Hechos de los Apóstoles que se emplea para referirse a la gente que pertenecía al movimiento de Jesús, los discípulos. Esto hablaba de una imitación. Los discipulados en el siglo I no eran procesos de estudio como lo hacen ahora en las iglesias. Dicen, vengan al discipulado. Y cuando hablan de discipulado, hablan de 20 clases. Discipulado le llaman a recibir 20 clases. Y la gente dice, ya terminé mi discipulado. Para la gente y para la iglesia, hoy día el discipulado es someterse a un proceso de 20 clases doctrinales de la congregación particular. Y al terminar las 20 clases, la gente ya terminó su discipulado y por tanto ya puede ser parte de una institución. Aquí, como segunda característica de las creencias, no solamente tiene que ver con doctrinas, sino que está de por medio una institución. Ya la cosa deja de ser una manera de vivir y se convierte en que nosotros somos cristianos no por la manera de vivir que llevamos, sino porque pertenecemos a una institución que se llama cristiana y nos incorporamos a ella porque nos acepta su jerarquía, porque nos sometemos a sus ritos y porque nos afiliamos a sus doctrinas. Ojo con los tres componentes que acabo de decir de institución. Ya deberían estar ahí escritos. La jerarquía nos acepta, los ritos de iniciación, en pequeño abajo de institución, ¿verdad? Porque es una subdivisión de institución. No voy a poner la par. Es una subdivisión de esa característica. La jerarquía da el aval y dice, esta persona ya es nuestra.
los ritos. Hay ritos de iniciación. La persona pasa por una serie de ritos y la persona repite, se afilia a doctrinas, se afilia a doctrinas. Vean cómo lo ponen ahí para que todos puedan leerlo. Jerarquía, ritos y doctrinas de Nepapa. Entonces, quiero plantear la siguiente tesis. Lo que quiero plantear es que el movimiento de Jesús en los 3 primeros siglos era un movimiento de fe. Bajarlo, hijo, un poquito. No, pero así como estaba, de la medida que estaba bien. Esa medida la miraba más corta. No, bueno. Fe. El movimiento de Jesús en sus orígenes era un movimiento de fe, muy ligado a una dinámica espiritual. Las grandes decisiones no eran consenso de ninguna institución. Las grandes decisiones de la iglesia eran decisiones del Espíritu. El Espíritu movía a los apóstoles. El Espíritu movía a ciertos líderes de la iglesia a emprender ciertos caminos. Había una experiencia espiritual, había una relación con el Espíritu, de tal manera que los movimientos que la iglesia realizaba eran movimientos del Espíritu. No eran concilios los que decidían los asuntos del Espíritu. Los grandes quiebres que se dan en el libro de los Hechos, es decir, los grandes giros, cuando la iglesia da un giro que le va a permitir crecer, desarrollarse, esos giros no eran institucionales. No era una jerarquía quien decidía el camino a tomar. No. Es más, Pedro está en casa de Simón el curtidor, le da hambre y le dice a la gente de la casa: prepárenme ahí unos huevitos, unos frijolitos, yo ya vengo, iré a orar. Sube a la azotea a orar y ahí tiene un éxtasis. Hay una visión, ¿me entienden? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay una experiencia espiritual. Cuando dice y le sobrevino un éxtasis, y en ese éxtasis se le dan a Pedro las nuevas coordenadas de la misión. ¿Me va siguiendo? En ese éxtasis se le da a Pedro los nuevos caminos del Espíritu, por donde el Espíritu quiere llevar el movimiento de fe de Jesús.
Y de esa experiencia espiritual, Pedro pasará a un proceder, a una manera de ser, a una determinada acción. Diríamos, Pedro va a pasar a una nueva pastoral. Pedro va a cruzar una frontera. Pedro va a avanzar en una dirección que no había avanzado. Y no solo no había avanzado, la incipiente institución de Jerusalén estaba estorbando que la iglesia avanzara en la dirección que esa experiencia espiritual va a poner a Pedro. ¿Me van siguiendo en esto? Pedro va a tomar un nuevo camino pastoral, pero ese camino pastoral no es el resultado de reunirse con los líderes de Jerusalén para consensar, para preguntarse qué debemos hacer, a dónde debemos ir, cuáles serán los cambios de la misión. No. Pedro va a recibir una visión celestial, y esa visión celestial va a replantear un modo de hacer la misión. Los caminos de misión, pone aquí como tercera característica de la fe: camino de hacer misión. Esto le importa a una comunidad de fe, la misión. La misión. A esta dimensión de las creencias le va a interesar más la identidad. La identidad doctrinal. Y aquí poneme identidad como tercera característica. Identidad religiosa. La identidad religiosa es lo que va a importar aquí. No importa hacer misión. Lo que importa es si yo soy miembro íntegro, genuino de esa institución. Si yo guardo una identidad fiel con esa institución. Si yo reproduzco la identidad de esa religión. La comunidad como movimiento de fe está preocupada por lo espiritual, por el ser y por la misión. Si está haciendo la misión, eso es lo que le importa a un movimiento de fe. ¿Es su práctica la práctica de Jesús? ¿Es su práctica pastoral consecuencia de la acción del Espíritu? Las grandes decisiones en Hechos de los Apóstoles, las grandes decisiones que marcaron la misión de la iglesia, no fue el resultado de reuniones ministeriales. No fue el resultado de asambleas. No fue el resultado de un consistorio. No fue el resultado de una junta directiva. No fue el resultado de los presbíteros que se reunieron para discutir cuál es el futuro de la iglesia. No. Los grandes cambios que se dieron en la misión de la iglesia en Hechos de los Apóstoles
tiene que ver con la manera en que el Espíritu se hacía presente en la vida de un miembro para invitarlo a una manera nueva de hacer misión. Ahí está Pedro. Pedro pertenece a una iglesia que está dejando de ser un movimiento y se está volviendo una institución, la iglesia de Jerusalén. Entonces Pedro tomará una decisión radical: ir a predicarles el evangelio a gentiles, ir a hablar de la palabra a los gentiles. Esto era reclamado. Mire, por ejemplo, Hechos. Mire, Hechos. Capítulo 11. Los apóstoles, ¿están conmigo ahí? Capítulo 11 de Hechos, ¿están ahí? Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Viene el reclamo de la institución, porque la institución ya está construyendo doctrinas. Y una de sus doctrinas es que los gentiles no pueden compartir con un judío la igualdad espiritual. ¿Me van siguiendo? Viene el reclamo. Pedro comienza a explicar lo que a él le sucedió. Y Pedro comienza a explicarles que la iniciativa de predicarle a los gentiles no viene de él. La iniciativa de predicarle a los gentiles fue del Espíritu. ¿Me entienden? Y dice más adelante, versículo 15: cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? ¿Qué es? ¿Qué es lo que autentica que los gentiles también sean válidos para escuchar a Dios? Pues la experiencia de recibir el Espíritu, la experiencia espiritual. La experiencia espiritual. Cuando Pedro les predicó, eso es lo que avala la presencia de Dios en los gentiles. Es decir, la experiencia espiritual es un criterio para discernir la verdad y no tanto doctrinas.
La verdad no se decide entonces a base de doctrinas. La verdad se decide a base de una experiencia espiritual que valida la predicación. ¿Me van siguiendo en esto, hermanitos? Por eso Pablo siempre va a decir: el reino de Dios no es cosa de palabras, sino es cosa de poder. La manera en que enfrentamos las adversidades al evangelio, ahí se revela la fuerza espiritual que hay en una persona. Una persona puede tener un montón de doctrinas, pero si es incapaz de dar libertad a un cautivo, pues no sirve. Eso será el ABC en el libro de los Hechos. La fuerza, diríamos, de autenticidad que hay en una persona no es si puede repetir de memoria las doctrinas de los grandes teólogos. La verdad que reside en una persona se autentica por su fuerza espiritual para intervenir allí donde el enemigo ha obrado maldad, esclavitud. Ahí está la, diríamos, evidencia espiritual de alguien que está cerca del Espíritu. ¿Me van siguiendo en eso, hermanitos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Diríamos en términos generales diríamos que la iglesia cristiana en sus 3 primeros siglos, aunque ya habían algunos síntomas de institución, sin embargo podría decirse que la iglesia cristiana en sus primeros siglos, sus primeros 3 siglos, era más bien un movimiento de fe y no un movimiento de creencias. Era un movimiento de fe. La iglesia hacía valer su lugar en el mundo por su capacidad de incidir en las personas, su capacidad de transformar a las personas, su capacidad para modificar una realidad humana. Diríamos que en los primeros 3 siglos el movimiento de Jesús fue un movimiento de fe, aun cuando en algunas iglesias más antiguas comenzaba a darse el peso de la institución. Sin embargo, podríamos decir con propiedad que en los primeros 3 siglos prevaleció la idea de la iglesia como un movimiento de fe. La gente no estaba tan interesada en discutir dogmas, sino en testimoniar a Jesús. La gente no estaba interesada en discutir quién tenía la mejor doctrina, si los de Egipto, los de Siria, los de Jerusalén, los de Asia Menor. No había como una competencia para ver quién tenía la verdad en términos dogmáticos, sino más bien que la grandeza de una iglesia estaba en la capacidad de esa iglesia para vivir el Espíritu, para vivir de cierta manera y para hacer misión de acuerdo a Jesús. Esa era, diríamos, en los 3 primeros siglos, la gran preocupación de la iglesia. Eso era, diríamos, eso era lo que la iglesia enseñaba y predicaba: evangelio, reino, principios, transformación. Eso era lo que a la iglesia más le inquietaba. Ahora,
A partir del siglo IV, quisiera decir esto, a partir del siglo IV hasta por lo menos 1950, estamos hablando de casi 1500 años, la iglesia deja de ser un movimiento de fe y se convierte, en su mayoría, se convierte en una religión, se convierte en una institución, se convierte en un movimiento de creencia. En el año 325 después de Cristo, principios del siglo IV, se dio en la ciudad de Nicea lo que se ha llamado el primer gran concilio de la iglesia. El evangelio, la iglesia cristiana, deja de ser ese movimiento de fe perseguido y de repente se convierte en la ideología religiosa del imperio. El imperio se hace cristiano y el cristianismo se hace imperial. Ahí se da un cambio radical, porque Constantino, el emperador Constantino, vio en la iglesia cristiana, vio un movimiento tan dinámico y decidió convertirla en la religión del imperio. Decidió convertirla en la religión oficial de Roma. Decidió convertirla en la ideología religiosa del imperio romano. Y después de Constantino vendrán otros emperadores que van a seguir la tradición de Constantino, de usar a la iglesia cristiana como la nueva religión del imperio romano. Entonces, la iglesia se vuelve una institución, deja de ser un movimiento. La iglesia pierde el elemento espiritual y se queda más en una identidad religiosa. La gente comienza a hacerse cristiana ya no por experiencia religiosa, ya no por experiencia espiritual, sino por conveniencia religiosa. Porque si el emperador y la corte del emperador se hace cristiano, entonces toda la gente que está, toda la élite socioeconómica que está ligada al emperador, van a asumir la identidad religiosa del emperador. En este caso van a asumir el cristianismo. ¿Me van siguiendo? Pero lo van a asumir aceptando las doctrinas de esa iglesia, aceptando la jerarquía, los ritos y las doctrinas. La gente será cristiana ya no por una experiencia del espíritu, sino porque asume una identidad doctrinal. Y entonces Constantino de repente ve que en el movimiento de fe de Jesús hay una vitalidad espiritual, aunque hay diversidad de doctrinas. Y a él se le ocurre entonces iniciar un movimiento de concilios donde se irá estableciendo la doctrina verdadera, donde se irán estableciendo las enseñanzas verdaderas de la fe cristiana. Y ahí comienza una serie de discusiones, a veces hasta estériles, sobre doctrina cristiana.
Ahí comienza, hermanos, una serie ahí comienza una serie de discusiones donde los obispos se reúnen. Por ejemplo, en el año 325, en el primer concilio cristiano, que fue en la ciudad de Nicea, que se conoce así como el concilio de Nicea, allí se debate un gran tema. Y el primer gran tema que se debate ahí es si Jesús es Dios o no es Dios. Entonces, ¿qué se está debatiendo? Una doctrina. Ya no tiene nada que ver con cómo encarnamos el amor de Jesús ahora, cómo anunciamos la buena nueva. Ya no tiene nada que ver con cómo el Espíritu, la experiencia del Espíritu cambia a una persona. Ya no hablamos de ser cristianos por una experiencia del Espíritu, sino que hoy hablamos de uniformar una doctrina, porque antes de Constantino el movimiento de Jesús como movimiento de fe era muy diverso aún en sus enseñanzas. El movimiento de Jesús era diverso en una serie de temas, pero a nadie se le había ocurrido pensar que unos sí eran y otros no eran, solo porque no creían igual algún tema. Siempre se habló que todos eran cristianos, aunque había pluralidad de creencias, aunque no todas las iglesias cristianas creían lo mismo. Sin embargo, había una espiritualidad común, había una experiencia del Espíritu que era una experiencia común a todos. Pero a Constantino y luego a la iglesia imperial, en que se convirtió después el movimiento de fe, ya no le interesa la experiencia espiritual como elemento auténtico de credibilidad o criterio de verdad para la iglesia, sino que ya la verdad de la iglesia hoy ya no está en una experiencia espiritual, ni está en una manera de ser, ni está en una forma de hacer la misión, sino que ahora la verdad está en una formulación dogmática. La verdad ya no tendrá nada que ver con una manera de vivir ni de servir, sino que la verdad ahora tiene forma de dogma. Hoy la verdad es una afirmación lingüística. Hoy la verdad será una proposición de ideas. La verdad será hoy la verdad será hoy una doctrina, una manera de entender la doctrina. Y entonces, por ejemplo, en el siglo III, cuando se da el concilio de Nicea, a principios del siglo IV, en el 325 antes de Cristo, la divinidad de Jesús no era consenso universal de toda la iglesia. La divinidad de Jesús era una creencia, ojo, una creencia de un sector de la iglesia cristiana. Pero había otro sector más grande, o por lo menos igual, que no tenían esa creencia. ¿Tenían fe? Sí, tenían fe que en Jesús la salvación había llegado al hombre. Eso era un asunto de fe. Todos lo creían, que eran salvos por Jesús, pero no tenían la misma creencia sobre un tema, si era o no era Dios. Nunca esa idea fue universal. La mitad del cristianismo
y quizás más de la mitad del cristianismo no pensaba que Jesús fuera Dios. Y había otro segmento que pensaba que sí era Dios. Entonces, en el concilio de Nicea, en el 325, comenzaron los debates. Los concilios duraban 5 años. Yo creo que Nicea duró 7 años. O sea, pasaban los obispos discutiendo semanas, años, hasta al final llegar a un consenso, a un acuerdo. Y el concilio de Nicea tomó un acuerdo, y el acuerdo era que Jesús era Dios. Por tanto, todo aquel que ahora quisiera llamarse cristiano tendría que confesar que Jesús es Dios. Si no cree que es Dios, entonces es un hereje. Y ahí viene el concepto de la herejía. Herejía será una manera de creer distinta a la que la institución ya estableció como verdad. Si la institución ya dijo Jesús es Dios, todos los que no crean que Jesús es Dios están condenados, son herejes y ya no pertenecen a la verdadera iglesia cristiana. ¿Me van siguiendo en esto, hermanitos? Entonces la iglesia comienza a perder la característica de ser un movimiento de fe y se va convirtiendo poco a poco en una institución de creencias, de doctrinas. Claro, por ejemplo, cuando uno estudia teología le dicen a uno: en el 325 se enfrentó el siervo de Dios Atanasio contra el hereje Arrio. Y a uno le ponen el concilio de Nicea como entre el diablo y Dios, ¿va? La verdad y la mentira, el santo y el hereje. Pero nada que ver de eso. Eso no es así. Arrio no era ningún hereje. No solo era Arrio el que no creía en la divinidad de Jesús, era más de la mitad de la iglesia que no creían en la divinidad de Jesús. Arrio solo representaba ese gran sector, pero no era un hereje, no era un maldito, no era un impío. Arrio era un obispo, era un predicador de Jesucristo. Es más, Arrio había sufrido la persecución de la iglesia anteriormente a Constantino. Arrio había sufrido el ataque hacia los cristianos antes que Constantino hiciera del cristianismo la religión oficial. Arrio había sufrido por causa de Jesús. Por tanto, no estamos ante un hereje, no estamos ante un hijo del diablo, estamos ante un creyente genuino, pero que tenía una manera de creer distinta a la de Atanasio. Los dos eran siervos de Cristo, pero uno creía de una manera, otra creía de otra. Pero vino el concilio de Nicea y dijo que la doctrina enseñada por Atanasio era la verdadera y que la doctrina enseñada por Arrio era una herejía. Y ahí dejaron de ser cristianos verdaderos un montón de gente. Quedaron desplumados como cristianos de entradita. Hoy tenemos que volver a releer la historia. Hoy tenemos que volver a valorar en la historia que no siempre
los que se han considerado baluartes de la doctrina, quizás no siempre era gente de fe, y que mucha gente que fue considerada hereje por una iglesia de creencias, quizá era gente mucho más cercana a Jesús que la gente que andaba con creencias. A partir de ese año, la iglesia, a pesar de excepciones relevantes, pero a partir de allí la iglesia se va convirtiendo en una comunidad de creencias y no una comunidad de fe. Comienza el montón de gente a hacerse cristiano y a memorizarse los concilios, los credos y las doctrinas, aunque nunca hayan tenido una experiencia del Espíritu. La gente se hace cristiana por conveniencia. Hey, si el emperador es cristiano, la corte tiene que hacerse cristiana. La élite económica tiene que hacerse cristiana. No podrán ir en contra de la fe del emperador. Y ahí comienza el montón de gente por pura conveniencia a hacerse cristiana. Ahora, ¿cómo se hacían cristianos? Porque repetían doctrinas, porque la jerarquía lo autorizaba, porque se bautizaban, pero no había experiencia espiritual. No había cambio de vida, ni había tampoco participación en la misión. Simplemente asumían una nueva identidad religiosa. Ahora, antes eran paganos, ahora son cristianos, pero cristianos porque han asumido una nueva doctrina, que es lo que le pasa a mucha gente hoy día. Yo ya no soy católico. Ajá, ¿y por qué? Porque ya no creo en la Virgen. ¿Y eso qué? ¿Qué va a cambiar eso? ¿De qué? O sea, la gente hoy habla que cambia de religión, cambia creencia, pero no cambia ni la vida ni la manera de servir a Dios. Yo antes iba a la iglesia católica, hoy voy a la iglesia evangélica, sí, pero ¿yo qué? Cambiar de templo, a Dios no le dice nada. Cambiar de creencia, a Dios no le dice nada. Es que antes creía en los santos, hoy ya no. A Dios eso no le dice nada. Es que antes creía que el Papa era, hoy ya no creo eso. Pues sí, pero ¿qué tiene que ver eso? En esto y en esto. La iglesia como movimiento de fe, su valor y su verdad no estaba en que tenía una cierta doctrina y otra. Su valor estaba en estas cosas. El evangelio producía una nueva persona, no un nuevo religioso, que es lo que hace la iglesia como gente creyente. Por eso hoy día hay el montón de creyentes que por gusto no son ni chicha ni limonada, ni sal ni luz, no son levadura, nada. Solo que ahora ya no creen lo que creía la iglesia católica. ¿Qué ha habido ahí? Lo que ha habido ahí es un cambio de religión. Y a Dios realmente no le importan los cambios de religión. A Dios le importan los cambios de vida. La manera en que el evangelio hace que mi vida se asemeje a la vida de Jesús.
Pero claro, la iglesia comenzó a discutir, ya no comenzó a discutir cuánto se parecía a Jesús. Eso le hacía un movimiento de fe. Y eso era más delicado porque era compromiso. Ya se pasó a discusiones teóricas. Ya no se parece mi iglesia a Jesús. No, ahora comenzó a discusiones teóricas. ¿Es Jesús Dios o no? Entonces ya era una cosa de lingüística, de filosofía, de conceptos, de redacción, de lógica. Ya no era cosa de vida. Pasaron meses los obispos en Nicea discutiendo una palabrita, y que en esa palabrita toda la diferencia era una O. Homoiosos y homoiosos, una O, agregar una O, ese era todo. Porque en un caso la traducción era: Jesús es igual al Padre. Y en otra la traducción era: Jesús es parecido al Padre. ¿Eso es toda la diferencia? Igual o parecido. Y eran grandes pleitos. Ya la pregunta no era: ¿me parezco yo a Jesús? Sino que era: ¿se parece Jesús a Dios? ¿Me entienden? Ya esa iglesia se desliga de una preocupación de testimonio. Esa iglesia se desliga ya de una preocupación sobre sus caminos, su manera de ser y la manera de hacer misión. Y ahora se preocupa cómo es ahí el ámbito entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Cómo es ese bonche ahí? ¿Cómo se relacionan? Y después vino otro concilio para discutir si el Espíritu era Dios. Y luego otro concilio, cómo era la relación del Espíritu con Cristo. Y luego otro concilio, y ahí se fueron de concilio en concilio. Entonces ya la gente ya no discutía qué tanto el Evangelio le había transformado para parecerse a Jesús, sino que la gente ya discutía cosas de la esencia divina, cómo es que el Padre se relaciona con el Hijo y el Espíritu, y cómo son estos tres, y cómo se relacionan, y qué pasa en el seno de la divinidad. O sea, ya se metieron en camisas de 11 varas. Se metieron a discutir cosas que ni están en la Biblia. Ya comenzaron a discutir cosas que no son esenciales al Evangelio, que no nos la ha revelado el Espíritu Santo en la Escritura. La iglesia se metió ya. Hubo otro concilio para hablar de Jesús. Bueno, y si Él es Dios y es hombre, ¿cómo está la cosa? Mientras vivió, ¿quién era? ¿Era el Dios o era el hombre? Y en la cruz, ¿quién murió? ¿El Dios o el hombre? Y claro, comenzaron un montón de preguntas y comenzaron a levantarse doctrinas de los concilios sobre eso. Entonces ya las preguntas ya no eran cómo nosotros asumimos con fidelidad el testimonio de Jesús. Y entonces, después de un concilio, de discutir la doctrina, y habían personas que no estaban de acuerdo, ya los excomulgaban. Y en el peor de los casos, como se dio en el año 385, el primer acuerdo de la iglesia cristiana de matar a un cristiano porque no creía lo que creía el concilio. Se da el primer cristiano
que se decide asesinarlo por cuestión de doctrina. Entonces ahora nos encontramos con una iglesia para la cual la verdad es una fórmula y no una manera de vivir. Y aunque alguien viva como vive Jesús, pero no cree en lo que el concilio dijo, ya es un maldito y puede ser condenado a muerte. Y de hecho, ya en el 385 la misma iglesia acuerda matar al primer cristiano por no creer en el dogma del concilio. Y ahí empezó unas matanzas a lo largo de los siglos, hasta llegar a la Edad Media con la famosa Santa Inquisición. La iglesia comienza a matar gente en nombre de la verdad. Pero ¿cuál verdad? No la verdad del evangelio. No, la verdad de ella. Una iglesia que ya no vive como Jesús. Una iglesia que ya no practica el amor, ni la justicia, ni la misericordia. Una iglesia que ahora practica la exclusión, la ejecución, la venganza. Una iglesia que cree que está en la verdad porque está matando a los que no creen la verdad. Y ya no sirve esa iglesia, porque jamás Jesús hubiese matado a alguien porque no creía que él era Dios. Jamás. Al contrario, una de las palabras de la cruz, ¿cuál fue? Perdónalos, no saben lo que hacen. Pero la iglesia se cree más cristiana que Cristo, o se cree cristiana a su manera. Ahora, quiero cerrar con esta frase, porque esta iglesia de creencias, esta iglesia comenzó a declinar a mediados del siglo XX. Y a mediados del siglo XX, 1950 en adelante, comienza a haber un despertar espiritual, donde la gente ya no quiere ser religiosa, pero sí quiere ser espiritual. Ya no quiere estar ligada a una institución, pero sí a Jesucristo. Ya no es cosa de ritos, jerarquías, doctrinas y dogmas. Hoy quieren comenzar a vivir la verdad del evangelio. Y aquí es donde los movimientos de renovación espiritual son los abanderados de una nueva era, donde estamos, diríamos, volviendo a ser un movimiento de fe. Hay movimientos en el mundo entero que quieren dejar de ser religión. La verdad ya no estará en unos dogmas, sino en una manera de ser. Estamos recobrando nuestra preocupación no por asimilar la identidad religiosa de una institución, sino por recuperar la identidad de Jesús en nuestra práctica. Por eso, ustedes jamás han recibido instrucción doctrinal, porque no creo yo que la verdad de la iglesia está en declarar un dogma.
sino siempre les he enseñado que la verdad de la iglesia está en parecernos a Jesús. Que los valores, los principios, la práctica misionera de Jesús sea nuestra práctica misionera. ¿Me van siguiendo? Ahora, hay muchos temas doctrinales que se han forjado a lo largo de esa etapa de ser iglesia de creencias. De todo eso que se ha forjado en esa etapa, lo que este año vamos a hacer nosotros es tomar algunas afirmaciones de fe, algunas creencias que estén al servicio de la fe. Si vamos a hablar de Jesús, la pregunta que nos haremos es: ¿cuál es el Jesús que nos invita a seguirle? ¿Cuál es el Jesús que debemos imitar? No vamos a entrar en todos los vericuecos que dio la teología acerca de cómo es eso de la humanidad, la deidad, si eso si ni la Biblia lo dice, como vamos nosotros, pues. Si vamos a hablar de Dios, el tema es qué queremos decirle a la gente cuando decimos Dios. ¿De qué Dios estamos hablando? No nos vamos a meter a ese bochinche de la Trinidad, de cómo la esencia de Dios, y cómo nos vamos a meter a donde no se mete la Biblia, pues. ¿Ah? Si ni la Biblia se mete a eso, ¿qué vamos a andar nosotros haciendo y metiéndonos en volado? Entonces vamos más bien a hablar de una imagen de Dios que la Biblia nos hable. Cómo la Biblia habla de Dios. No como los filósofos hablaron de Dios. No como los concilios hablaron de Dios. Si ni ellos sabían ni qué estaban hablando. Entonces, cuando hablemos de creencias, cuando hablemos de teología, vamos a hablar qué enseñanzas de teología nos ayudan a tener un movimiento de fe como lo fue al principio el movimiento de Jesús, y no cómo nos metemos a una teología que después ni queremos ni orar ni predicar ni nada, porque con creer doctrina ya nos creemos la gran cosa. ¿Me entienden, hermanitos? Pónganse de pie, pues, hermanos. Vamos a despedirnos y van a presentar también al Señor sus ofrendas, diezmos, votos. Padre, no es